tienen los paquetes que deben instalar para poder por lo menos seguir el cursito que les voy a dar acerca de Python y de matemática, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos usualmente en Linux. Recomiendo que todos tengan el sistema operativo Linux, cualquiera de sus distribuciones, es decir, Ubuntu o Mint o Kubuntu, no sé, cualquier forma de Linux. El más intuitivo es Ubuntu. Es software libre, ustedes lo pueden ir y descargar en la página de Ubuntu, la última versión. Si van a instalarlo, entonces se aseguran de instalar la versión que es LTS, que es simplemente una versión que tiene soporte por 5 años, ¿no? Las otras versiones, las que no son LTS, no tienen soporte por 5 años, solamente tienen soporte por 1 año y entonces se desactualizan muy rápidamente. La última versión que hay me parece que es 2204 LTS. Entonces, si alguno no tiene Linux, debería en lo posible instalarlo porque yo lo que hago es manejar todo usando la terminal de Linux, ¿cierto? Ahora, no es absolutamente obligatorio, pero sí es muy recomendable porque yo hago todo por terminal, ¿sí? Para que puedan seguir mejor el curso. También se podrían hacer los programitas que yo les voy a mostrar, se podrían hacer usando estas hojas de cálculo que hay online, que son las de Google Colab y las de Jupyter, ¿no? Yo, digamos, acá en estos enlaces, les dejé este par de enlaces que son para trabajar online. Entonces, si uno no tiene instalado Python en el computador, ni tampoco tiene Linux, bueno, podría intentar hacer los códigos en estas dos páginas, en Google Colab o en Jupyter. Ustedes elegirían. Pero bueno, no, ahorita no nos vamos a dedicar a mirar eso, simplemente les dejé los links para que ustedes vayan revisándolos, ¿no? Usualmente cualquier distribución de Linux tiene instalado por defecto Python. Y entonces uno lo que puede hacer es actualizar la versión de Python que esté precisamente en sus computadores. Aquí yo les dejé un link donde se actualiza la última versión que es 3.11, pero en principio cualquier versión después de la 3 sirve. Si tienen 3.8, 3.9, 3.10, todas estas versiones sirven, ¿no? Entonces, bueno, aquí los links no parece que me vayan a funcionar. Pero bueno, ustedes copian y pegan estos links y revisan cómo instalar, por ejemplo, la última versión de Python. Pero todo esto es para Linux, todo lo que yo dije aquí es para Linux. Entonces hay que seguir unos pasitos en la terminal para instalar esto. También tienen que instalar un paquete que se llama PIP3, que sirve para instalar librerías o paquetes de Python, ¿no? Entonces no es suficiente con tener Python, hay que tener este programita PIP3 para la versión de Python 3 en adelante. Con esto uno instala paquetes, instala varios paquetes. Nosotros aquí vamos a usar varios paqueticos. Por ahora vamos a usar NumPy seguramente. Ahorita miramos un poquito cómo se instalan estos paquetes. Posiblemente usemos este Matplotlib, que es para hacer plots en 2 y 3 dimensiones también, para hacer gráficas, ¿no? Curvas. Y necesitamos sí o sí VPython. Entonces hay que instalar estas tres cosas. La manera más sencilla de hacerlo es instalar primero PIP3 y luego con los protocolos de PIP3 pues hacer la instalación, ¿no? Entonces en estos links les dicen cómo instalarlo, pero a ver, vamos a copiar la dirección y miramos alguno. Les dice exactamente cómo instalarlo en Linux, por ejemplo en Ubuntu. Esto funciona para cualquier versión de Ubuntu desde la terminal, ¿no? Entonces, es simplemente seguir estos comandos que ustedes tienen que ir escribiéndolos en la terminal. Para abrir la terminal de Linux, simplemente dan Control Alt T, abren una terminal, como esta que está aquí. Ustedes modifican la paleta de colores de la terminal como quieran. Después se ponen a mirar cómo se hace, ¿no? Tienen que ir por aquí en preferencias y ponerse a mirar qué quieren hacer. Quieren hacer un perfil que tenga una cierta paleta de colores, etc. Todo esto son cositas configurables en Linux.
pero no es lo importante ahorita, no. La idea es que todos estos comandos, ustedes los pueden copiar acá. Por ejemplo, sudo apt update, le dan control C. Y, ¿esto qué es? Y acá cuando van a pegar en la terminal, tienen que darle control shift B, no solo control B, no. Y por ejemplo, si ejecutan este comando, lo que va a hacer es actualizar los repositorios de donde se descargan los paquetes de Linux. Entonces, todas estas palabras que están aquí son simplemente funciones que pertenecen al lenguaje de programación Shell, que básicamente gestiona todos los procesos en Linux, ¿no? El lenguaje de programación Shell, que también es un ejecutable, pero ahorita hablamos un poquito más de eso. Entonces ustedes simplemente copian, pegan y ejecutan esto dándole Enter. Sudo significa que usted va a dar permisos de superusuario para poder instalar cosas en la raíz de su sistema operativo, en las carpetas de instalación que están en la raíz de Linux. apt, bueno, es simplemente un comando que se tiene que utilizar para poder instalar o actualizar programas, y update simplemente significa actualizar, ¿no? Entonces van a actualizar los repositorios. Le dan Enter y le ejecuta un comando. Bueno, me pide la clave, ustedes escriben la clave de sus computadores y le dan Enter. Y esto simplemente actualiza, ¿sí? Entonces, una vez que termine de actualizar, tienen que, de nuevo, copiar esto y instalan PIP. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero ustedes simplemente copian, pegan y listo, instalan. Y luego revisan cuál es la versión de PIP3 que tienen, ¿no? Porque hay varias versiones. Yo, por ejemplo, ¿qué versión tengo? Mi computador está como lento. Tengo la versión 23, bueno, 3.1.2, ¿no? La versión 3.1.2, y me dice de dónde está localizado ese paquete. Entonces es muy fácil la instalación de PIP. Es simplemente seguir estos pasitos que están acá, si lo hace uno directamente en la terminal de Linux. ¿Listo? Después, aquí mismo les dice, bueno, y si ustedes quieren usar PIP, ¿cómo puedo usar este programita PIP, la versión 3? Lo único que hay que hacer es lo siguiente: usar el comando install de PIP3 para instalar paquetes. Por ejemplo, hay un paquete que se llama Scrappy, que no lo vamos a instalar porque no lo vamos a usar para nada, pero yo lo instalo de esta manera: PIP3 install Scrappy. Nosotros necesitamos otros paquetes, por ejemplo, NumPy, y tendríamos que instalarlo así, ¿no? PIP3 install NumPy, por ejemplo. Yo les dejé un link donde dice cómo instalar NumPy y Pandas. Entonces ustedes van de nuevo a este link acá y se dan cuenta que es básicamente siempre lo mismo. Aquí no hay mucho que pensar, ¿no? Son solo protocolos que ustedes tienen que seguir, siguiendo exactamente la misma sintaxis, la misma nomenclatura, escribir exactamente los comandos como le dicen en las páginas ahí en la terminal y ejecutarlos, ¿no? Para estar instalando todas estas cosas. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo se instala NumPy? Una manera de instalarlo es así. En realidad, ustedes le dan pip3 install NumPy o pip3 install pandas. Ustedes pueden especificar a cuál versión de Python quieren instalarle el paquete pandas, ¿no? Porque dentro de su sistema operativo pueden haber varias versiones de Python. Por ejemplo, yo tengo más de una. Tengo varias versiones, ¿no? Tengo la versión 2.7, 3.9, 3.8, etcétera, ¿no? Entonces uno puede especificar para qué versión de Python quiere que se instale, por ejemplo, un programa. Para hacerlo, ustedes escriben esto: Python 3.9, por ejemplo. Esta es la versión que puedan tener aquí instalada. Después le dan -M, ¿sí? Y luego
le dan esto que está aquí, ¿no? PIP, en este caso la versión 3, install y por ejemplo pandas, ¿no? Si quieren, yo creo que este no lo tengo instalado acá, entonces, aunque no me quiero poner a instalar porque eso consume internet, ¿no? PIP 3, install pandas. Y esto en principio se pondría a descargar este paquetico y a instalarlo si yo le doy enter, ¿no? Pero, a ver, si solo lo instala con... sí, no, con solo PIP sale. Entonces se pone a descargar pandas y luego se pone a instalarlo. Solo que con mi internet y lo malo que es, pues es bien peligroso ponerme a instalar cosas ahorita. El problema fue que ya lo puse a instalar, ¿no? Miremos que no sea tan lento. Fue rápido, ¿no? Entonces, algo así es lo que tiene que aparecerles a ustedes cuando instalan paquetes, ¿no? Entonces, no solamente Panda, sino NumPy y BPython es lo que ustedes tienen que instalar. Es decir, tienen que poner acá después NumPy, asegurarse que tiene NumPy. Bueno, limpiemos esta plataforma así. NumPy, por ejemplo. Y también deberían instalar BPython. Así, esas tres, por lo menos. Después miran cómo se instala Matplotlib, que tiene un poquito más de indicaciones, pero bueno, en general todo se instala de esa manera. Entonces, tienen que instalar todos, NumPy, Pandas, Matplotlib y BPython. Por ahora, lo que vamos a utilizar nosotros es NumPy y vamos a utilizar BPython. Entonces, con que tengan esas dos instaladas y les funcione, está bien. Sí, pueden instalar ambas y listo. Después miramos los otros paqueticos. En todo caso, aquí están las instrucciones para instalar todos esos paquetes. Es cuestión de que se pongan a mirar los links, se pongan a instalar y a correr algún ejemplito para ver si funciona, ¿no? ¿Listo? Listo. Entonces, eso por un lado. Digamos, las indicaciones son simplemente seguirlas tal y como están dichas acá y asegurarse que instalaron los paqueticos que necesitamos. Más adelante vamos a hacer cosas con matemática, pero lo dejamos para más adelante. Les digo cómo es la instalación, qué pueden hacer con matemática, etc. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre todo de Python, de BPython y posiblemente el próximo seminario también. Creo que alcanzamos a hacer 5 o 6 seminarios donde vamos a revisar algunas cositas importantes para ustedes, ¿no? Bueno, ahora vamos a mirar un poquito de programación en Shell porque lo van a necesitar, ¿no? Entonces nosotros usamos la terminal para ejecutar los programas y para escribir los programas. Yo les recomiendo que aprendan a hacer todo en la terminal de Linux porque la idea es que más adelante van a tener que utilizar servidores y los servidores pues manejan todos el lenguaje de programación Shell, el lenguaje de programación Shell, que es básicamente el lenguaje que se utiliza para hacer cualquier programa que gestione los procesos en Linux. Entonces Shell, ustedes pueden encontrar la ubicación del programa en Shell haciendo lo siguiente. Escriben echo, que es un comando de Linux, y buscan Shell, así, ¿cierto? Esto les va a dar la ubicación donde se encuentra precisamente el ejecutable Shell. Shell es un ejecutable, pero también es un lenguaje de programación. En ese ejecutable hay varias funciones definidas. Varias son bastantes funciones definidas, ¿no? Y también hay algo que se llama variables de entorno. En las variables de entorno ustedes pueden guardar objetos de distintos tipos. Por ejemplo, pueden guardar cadenas de caracteres, pueden guardar trayectorias a ciertos directorios, pueden guardar números reales, números complejos, números enteros, etcétera. Distintos objetos, ¿sí?
Las variables de entorno son las variables que están predefinidas en el sistema operativo y siempre se escriben con esta nomenclatura que está aquí. Empieza con el símbolo de pesos y luego viene una palabra en mayúsculas. Esto significa, esto es una variable de entorno de nuestro sistema operativo y en esa variable hay asignado o guardado algún objeto, una cadena de caracteres, por ejemplo. En este caso, en esta variable lo que estaba guardada era esta dirección. Es la dirección donde se encuentra precisamente una de las versiones de Shell que se llama Bash, que es básicamente Born Again Shell. Es simplemente un tipo de Shell, o sea, un tipo de ejecutable que además tiene un poco de funciones dentro implementadas y un lenguaje de programación propio que es el que nosotros vamos a utilizar acá. El comando echo es un comando para imprimir lo que está dentro de una variable. Y este simplemente es otro comando que está definido dentro del shell. Es otra función dentro del shell que me dice imprima lo que se encuentra en esta variable. Entonces hay muchas variables, no solamente shell, hay un poco de variables que empiezan siempre así, con el signo pesos y una palabra en mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, esta otra variable, user, lo que me dice es cuál es el usuario que en este momento se encuentra conectado a este computador, ¿no? En este caso, pues es mi computador, estoy conectado yo, etcétera. Estas variables no deberían tocarse nunca, no deberían modificarse, porque si modifican alguna variable de manera equivocada pueden dañar el sistema operativo. Es decir, en principio uno no toca estas variables de entorno, a menos que sepa muy bien lo que está haciendo. Eso quiere decir que si ustedes quieren modificar estas variables de entorno que se encuentran dentro de Shell, entonces necesitan permisos de superusuario. Sí se puede hacer, pero es recomendable no hacerlo, sino ponerse a molestar con estas variables. Listo. Esta entonces es la dirección donde se encuentra Shell. Miren que la dirección tiene un slash, luego un nombre de una carpeta que se llama bin, donde están los binarios, ¿sí? Que son básicamente los ejecutables en Linux, y luego otra carpetica que se llama bash. En este caso, dentro de esta carpeta ustedes encontrarían el ejecutable shell, ¿sí? Este primer carácter, el slash, es la carpeta raíz de Linux. Entonces Linux lo que hace básicamente es que empieza con una carpeta raíz, así como lo que están viendo acá. Y a partir de esa carpeta raíz, que es este slash que está acá, uno empieza a construir distintos directorios, a crearlos y a guardar cosas dentro de esos directorios. Entonces en la raíz hay varios directorios, pero también pueden haber archivos. Y dentro de esos directorios, pues hay más directorios, más archivos, etc. Y esto empieza a construir todo un sistema operativo de esta manera, ¿cierto? De esta forma, como si fuera un árbol de directorios. Entonces la primera carpeta es la carpeta raíz. Cuando ustedes abren la terminal, cuando ustedes ejecutan la terminal, por defecto, cualquier terminal que ustedes abran los va a poner en la carpeta de usuario suya. No los va a poner en la raíz, sino en la carpeta de usuario. Uno puede ver en qué carpeta se encuentra usando el comando ls. ¿Sí? ls. Que digamos, lo voy a hacer aquí. El comando ls me dice qué directorios hay, ¿cierto? En la carpeta en la que me encuentro, y hay otro comando que es pwd, que me dice exactamente en dónde estoy, ¿no? Entonces, esta es la carpeta por defecto a la que uno entra cuando abre una terminal. Quiere decir, entran a su usuario, en este caso home, Edilson, ¿no? Pero esa no es la carpeta raíz. Uno se puede ir hacia atrás y ver cuál es la carpeta raíz. ls es un comando de nuevo, una función que se encuentra dentro de el ejecutable shell. ¿Sí? Recuerden que shell no es más que un ejecutable que tiene definida un poco de funciones y cada función hace una operación específica, ¿no? Entonces, el shell se puede modificar también, pero de nuevo no les recomiendo hacerlo a menos que sepan muy bien lo que están haciendo, ¿cierto? Pero todos estos comanditos que yo estoy escribiendo acá en la terminal son funciones que están definidas en el shell. Entonces, ls lo que hace es mostrar lo que hay dentro del directorio en el que estoy yo. Y pwd es otro comando que me dice exactamente en qué directorio estoy, ¿sí? Ustedes pueden buscar información
de estos comandos usando otro comando que se llama man, de manual o manual, ¿cierto? Por ejemplo, quieren saber qué hace este comando ls, pero les va a abrir algo así como una hoja con un poco de información. Les va a decir, bueno, el comando ls viene del nombre list directory contents, ¿no? Entonces es por eso que se llama ls. La primera letra es la L y la última es la S, listo. Y tiene un poco de opciones, que ustedes podrían ponerle al comando ls, ¿no? Por ejemplo, las que más se ponen son, a ver si está por ahí, la H, la L, la T. Por ejemplo, T, si ustedes ponen guión T, lo que hace es ordenar por el tiempo de modificación. El que primero pone, pues es el más nuevito, ¿no? Ese es el comando T. Pueden usar el comando H para que esto esté en unidades que pueda leer el ser humano, como si no, bueno, solamente es para ponerlo en unidades del sistema internacional. Es para eso. Entonces, en vez de poner un poco de bytes, pone 1 kilobytes, ¿no? O 234 megas. Es para ponerlo en unidades del sistema internacional. Y L, el comando L, lo que hace es hacer una lista, pero no lo veo por acá, que son los que más se usan. L, H, T, miren este, L. Entonces lo que hace es listarlo, poner una lista. Bueno, ustedes se pueden salir de este manual con la letra Q, se salen, y entonces intentan probar esas opciones. ls-l. Lo que haría es mostrarme que hay dentro del directorio en el que estoy, pero en una lista, así, ¿cierto? Entonces miren, saca una lista diciéndome exactamente las carpetas y archivos que hay en ese directorio. Miren que el tamaño de los archivos y las carpetas están puestos en bits. Y entonces, pues, no es sencillo entender en realidad cuál es el tamaño de cada uno de estos archivos. Por ejemplo, este parece que pesa bastante. Si uno quiere que este tamaño salga en unidades del sistema internacional, entonces usa el comando H además. Entonces ustedes pueden poner LSL y luego le ponen H. Y él vuelve y hace una lista, pero miren ahora. Se entiende mejor porque sale 65 kilobytes, 4 kilobytes, este pesaba 2,5 megas. A eso se refiere con que sea legible para el ser humano, ¿no? Si ustedes escriben el comando clear lo que hace es limpiar la pantalla. Limpia la pantalla para que no tengan todo el tiempo el cursor al final, ¿no? Pueden usar LS-LH y ponerle otra opción adicional T, y entonces esto va a ordenar los archivos desde el más nuevo hasta el más antiguo, ¿no? Por ejemplo, este es de julio 11 de este año, mientras que este que está acá es de septiembre 9 del 2021. ¿Sí? Entonces, es una manera de revisar lo que hay dentro de un archivo, ¿no? Entonces, por lo general, uno siempre pone ls, lht y listo. Guión lht y le bota todos los archivos que están ahí, ¿sí? Bueno, hay otro comando que se llama el comando cd, que lo que hace es cambiar de directorio, ¿no? Entonces, cd es por change directory, y ustedes pueden con este cd ir de un directorio hacia el otro, entrar a un directorio o devolverse a un directorio anterior. Por ejemplo, si ustedes dan cd dos puntos, lo que hacen es ir hacia atrás al directorio anterior. Entonces volví a Home y dentro de Home estaba mi carpeta Edilson. Si voy más para atrás con cd dos puntos, iría a la carpeta raíz, que es este slash. Esta es la raíz, que era lo que yo les estaba mostrando precisamente en este PDF, ¿no? Y entonces dentro de esa raíz están todas estas carpetas que ustedes están viendo acá, ¿sí o no? Todas estas carpetas. Y nuestro usuario pues estaría aquí en Home, con su nombre o el nombre que ustedes hayan puesto al inicio cuando instalaron el sistema operativo, ¿sí? Entonces, aquí en la raíz es donde se instalan los programas. En bin aparecen los binarios o ejecutables, también hay lib donde aparecen las librerías y bueno, hay otras cositas más, ¿no? Los programas se instalan por defecto en todas estas carpetas que están aquí, ¿sí? Pero nosotros trabajamos desde Home. Entonces entran a Home de esta manera, miren. Le dan CD y le dan el nombre de la carpeta. No es necesario escribir todo el nombre. Uno puede presionar la tecla Tab y el autocompleta para que vayan más rápido.
Y no es necesario ir entrando carpeta por carpeta, sino que pueden poner toda la dirección, no toda la trayectoria completa. Por ejemplo, quiero ir a Home y luego a Dilson y mire, el autocompleta. Esto me mandaría a ese directorio directamente, que es el directorio por defecto en el que entra la terminal. ¿Listo? Entonces, con el comando cd, ustedes se pueden mover hacia adelante, hacia atrás, pueden poner una dirección completa y los manda a esa carpeta si conocen la dirección, ¿no? Etcétera, etcétera. Pueden ir más adelante, por ejemplo, aquí pueden ir a documentos, que es una carpeta que aparece por defecto instalada en Linux, ¿cierto? Y después pueden ir a otra carpeta, por ejemplo, esta que se llama Ilson, ¿sí? Si quieren regresar a la carpeta por defecto, ¿cierto? A la de su usuario le dan cd y le dan tilde y él regresa, ¿no? Él regresa de nuevo a la carpeta por defecto, ¿sí? O si quieren ir a la carpeta en la que estaban anteriormente, justamente antes, entonces dan cd menos y él vuelve a la carpeta a donde había ido en el paso anterior. Entonces este comando cd, digamos, tiene varias opciones que ustedes pueden ir mirando, ¿no? O ponen dos punticos, o ponen un menos, o ponen una tilde, o ponen el directorio completo, etc. Debería tener un manual, pero a ver, no todos los comandos tienen manual, porque uno tiene que instalar el manual. Si uno no lo instala, entonces no aparece el manual y me parece que yo aquí no tengo instalado el manual para CD, ¿no? Entonces dice ninguna entrada al manual para CD. A ver. Listo. Y entonces, bueno, pueden ir a cualquier directorio de esa manera. Entonces hay dos comandos que ya les he mostrado, por lo menos. ls, cd, ¿sí o no? pwd, que me dice en qué directorio me encuentro actualmente. Y, ¿qué otro comando les puedo mostrar que sea muy importante ahorita? La idea es la siguiente. Yo este manual se los voy a dejar ahí por nuestro grupo de WhatsApp. Los que están conmigo ya en la línea de física teórica, este manual ya está en el equipo de Teams hace rato, ¿no? Que es un manual para aprender a programar en Shell. Y entonces un manual que tiene todos los comandos, tiene un poco de metacaracteres, un poco de funciones, loops, ciertos ciclos, programación en Bash, etc. El caso es que uno puede leerse por lo menos la primera mitad de este manualcito para saber cómo usar bien la terminal de Linux. Porque aquí están todas las funciones más importantes de Shell. Por ejemplo, la tablita que está en la página 15 me dice cuáles son los comandos más importantes. ¿Sí? Esta tablita de acá. Entonces yo les mostré esta, por ejemplo, ls, que me dice lista el contenido de un directorio, ¿sí o no? Les mostré también cd, que cambia el directorio. Les mostré este man, que, bueno, enseña un manual sobre el comando. Pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, el comando cp copia archivos, el comando md, este está mal escrito, es mkdir, crea un directorio, ¿sí? Crea un directorio. chmod lo vamos a utilizar ahorita. Y lo que hace es cambiar los permisos de un archivo o de un directorio, ¿no? Eso es lo que hace este chmod, modificar los permisos. Pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Por ejemplo, el comando whereis me dice exactamente dónde está la carpeta de instalación de un programa, ¿sí? Que debería estar aquí, ¿no? Whereis. Busca los archivos binarios y los binarios en Linux son los ejecutables, ¿no? Entonces me dice dónde está instalado ese programa, cuál es la carpeta de instalación. El comando whatis simplemente me da una referencia sobre el programa sobre el que quiero buscar información, pero no solamente este whatis, sino también este que se llama info y también el que se llama manual, etcétera. Con rm uno borra archivos, con pwd uno muestra el directorio en el que nos encontramos, etcétera. Aquí hay una lista de 28 comandos que nosotros vamos a estar utilizando en varios de estos en distintos momentos, pero digamos no me voy a dedicar a darles un curso de Shell ahorita, simplemente les dejo el manual y los comandos que nosotros vayamos utilizando. Entonces, básicamente
se los voy a ir mostrando y se los voy explicando en la medida que los vayamos necesitando, ¿sí? Entonces simplemente los voy utilizando y les voy diciendo, bueno, este comando hace esto y esto, les muestro un ejemplito rápido, pero si ustedes quieren buscar más información sobre cualquier comando, entonces recuerden que está este comando de manual, o también otro que se llama info, o bueno, o what is, etcétera. A ver si este tiene manual. Sí, pwd sí tiene manual, ¿no? Imprime el nombre del directorio actual, donde estamos trabajando. Eso es lo que hace pwd. Y miran el manual si quieren, eso tiene un poco de opciones que hay que poner, ¿cierto? Después del comando para hacer las cosas que dicen aquí. Obviamente cada comando tiene varias opciones, no nos vamos a detener a estudiar en detalle todo este lenguaje shell, simplemente vamos a usar algunas funcioncitas de shell para ciertos propósitos porque todo lo vamos a manejar por terminal, ¿no? Por terminal. Entonces, cualquier programa que quieran instalar, lo tienen que hacer con los comandos de la terminal de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quiero que ustedes instalen Emacs, pero bueno, eso lo harán después cuando tengan un tiempo. Emacs es un editor de texto, similar a Pico y a Nano, porque es el editor de texto que vamos a utilizar, o por lo menos el que más me gusta a mí. El que recomiendo utilizar es Emacs, pero esto tiene otros editores de texto por defecto que funcionan en la terminal. Yo voy a hacer todo desde la terminal básicamente, es decir, no me voy a ir para otra parte, ni voy a usar hojas de cálculo, ni, ni ninguna interfaz gráfica, ni nada por el estilo, ¿no? Todo lo voy a hacer en la terminal. Y entonces necesitamos programas que se puedan ejecutar en terminal, como Emacs, Pico o Nano, que son editores de texto. Son editores de texto. ¿Cómo instalar un programa? Recuerden entonces que para instalar cualquier programa lo único que tienen que hacer es usar el comando sudo apt install, así. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un programita muy sencillo que se llama CMatrix, que yo no tengo instalado, ¿no? Entonces miren que dice no se encuentra instalado este programita. ¿Cómo lo instalo? Usando estos comandos. Sudo, que significa superusuario, ¿cierto? Permisos de superusuario. apt, que es el programa que instala. Luego instalar el programa CMatrix, ¿no? Entonces ustedes simplemente escribirían esto directamente. Miren que si escriben sudo, van directamente a superusuario, es decir, los convierte en root. Tiene permisos de root o de superusuario, ¿sí? Entonces les va a aparecer esta nomenclatura, root @edilson. Eso significa tengo permisos de superusuario. Y aquí simplemente tendría que decir apt install directamente y el nombre del programa, ¿no? Pero si no hacen esto, entonces ponen sudo primero, luego le dan apt install y luego el nombre del programa. Instalan, ¿no? Él les va a preguntar la clave, pero como yo ya había entrado como superusuario, ya no me la preguntó. Instala, por ejemplo, este programita que es un programa muy liviano, muy sencillo, que se llama CMatrix, ¿no? Que no sirve para absolutamente nada, simplemente sirve para mostrarles cómo se instala un programa, ¿no? Porque si ustedes ejecutan CMatrix, pues les va a salir esto. O sea, algo que no les va a servir de mucho, ¿no? Es solo un código para mostrarles cómo se instalan programas en Linux. ¿Listo? Cualquier programa lo pueden cancelar con control C. Si están ejecutando un programa, control C o control Z o a veces Q cancela los programas. Bueno, listo. Entonces, ¿qué programa harían instalar ustedes? Pues Emacs. Yo ya lo tengo instalado. Instalen este editor de texto en sus computadores Linux apenas tengan un tiempito, porque es un editor bastante útil. Pueden buscar todos estos comandos y sus funciones también en internet, ¿no? Van a Google y escriben cómo se instala un programa en Linux y les va a decir, se hace así, ¿cierto? ¿Cómo se instala Emacs? Y les va a decir, bueno, Emacs se instala de esta manera, ¿sí? ¿Cómo se instala tal vaina? Todo esto está en internet, ¿cierto? Uno tiene que acostumbrarse a revisar foros y a buscar en internet cualquier cosa que no sepa, manuales sobre los programas, sobre las funciones que no sabe utilizar. Entonces, cualquier cosa que no sepa utilizar se lo pregunta a Google y le va a salir siempre un foro, algún manual que le dice haga esto o las principales opciones, los principales comandos,
¿cierto? De algún programa. Entonces no es necesario tampoco tener un libro de programación de Shell para poder manejar rápidamente Shell, no. En Internet ustedes pueden rápidamente buscar cómo se utilizan ciertos comandos y cómo se utilizan ciertas funciones, ¿sí? De todas formas, pues yo les dejo el librito. Listo. Esos son preliminares. Todos estos son preliminares para los que todavía no saben bien manejar este tipo de lenguajes de programación. Entonces yo les dejo este manualcito y le pegan también una revisada para que se familiaricen más rápido con este tipo de interfaces de Linux y la terminal y sus principales funciones, ¿no? Yo les dejo este manual ahí en el grupo de WhatsApp. Listo. ¿Qué es lo que me interesa a mí revisar hoy? Me interesa revisar un poquito de Python y Python sobre todo. Yo supongo que ustedes tienen instalado Python y si no lo tienen instalado, pues bueno, revisen qué versión tienen escribiendo Python 3-v o version. Ahí les dice qué versiones hay. Bueno, yo no solamente tengo la 3.8, también tengo la 3.9 y me da la versión 3.9 que tengo, ¿no? 3.9.17. Se supone que deberían tener Python, alguna versión. En la terminal hay una interfaz de Python. Ustedes pueden escribir Python 3.9, por ejemplo, que es como la que más estoy usando yo ahorita. La última versión es 3.11, pero todas son análogas, ¿no? No es que haya mucha diferencia. Si escriben Python 3.9 directamente, esto los va a dirigir a algo así como una interfaz, donde pueden escribir rápidamente comandos de Python y hacer operaciones de distintos tipos, ¿no? Operaciones algebraicas, operaciones trigonométricas, imprimir caracteres, ciertos programitas directamente aquí en la interfaz, ¿no? Puede funcionar como una calculadora, por ejemplo, ¿sí o no? Python por defecto tiene instalado ciertas operaciones algebraicas. No tiene muchas cosas, ¿no? Python requiere de instalar muchos paquetes porque por defecto las cosas que se pueden hacer pues son poquitas. Entonces se pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, ¿cierto? Imprimir caracteres, hacer algunas cositas. Se pueden hacer algunas cositas sin instalar paquetes, pero en general hay que instalar paquetes para que funcione bien, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden definir una variable x y asignarle un valor numérico, ¿no? X igual a 2 más 2. Entonces, si ustedes hacen esto, lo que va a hacer Python es coger el valor 2 más 2, lo opera, pues da 4 y se lo asigna a la variable x. Pero si quieren ver el resultado, tienen que usar la función print y poner print x, ¿no? Así. Y les bota el resultado pues es 4. Esto solo es una interfaz en donde yo puedo empezar a practicar un poquito cómo es que funciona Python y cuál es su lenguaje de programación, ¿no? Pero no es precisamente lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no vamos a trabajar directamente en esta interfaz, sino que vamos a hacer ejecutables. Primero hacemos un archivo de texto en donde vamos a usar ciertas convenciones de Shell, ¿sí? Del lenguaje Shell, para convertir ese archivo de texto en un ejecutable, en este caso de Python, ¿sí? Se puede hacer con cualquier ejecutable, no solo con Python, sino con matemática, con form, con bueno, múltiples lenguajes, ¿sí? Y entonces, pues yo les muestro aquí la interfaz para que ustedes se pongan a revisar un poquito cómo funciona. Pueden hacer muchas operaciones aquí, ¿no? También pueden cargar paquetes directamente, etcétera. Pero la idea no es utilizar esta interfaz, sino que vamos a hacer otra cosa, ¿no? Otra cosa distinta. Entonces de aquí se pueden salir escribiendo el comando exit y abren y cierran paréntesis, le dan enter y listo. Se sale de la interfaz. Lo mismo se puede hacer con matemática, ¿no? Miren que matemática, para entrar a matemática, ustedes escriben la palabra math y miren, entran a la interfaz de matemática. Yo tengo aquí matemática 13 instalado, por ejemplo, y funciona muy similar. Entonces, desde la terminal puedo usar Python y puedo usar matemática directamente y hacer lo mismo, ¿no? Operaciones similares, x igual a 2 más 2. Solo que en matemática el output sí sale directamente, no hay que imprimirlo. Pero de todas formas la variable x le queda asignado el valor 2 más 2 y si yo quiero ver qué valor tiene la variable x, escribo x directamente y vuelve y la
hasta acá, ¿no? Entonces estas interfaces pueden funcionar como calculadoras un poquito más avanzadas donde se pueden hacer muchas operaciones, ¿sí o no? Seno de 30 grados, una cosa así. Evaluar funciones trigonométricas o funciones especiales, etcétera, que uno puede utilizar directamente desde la terminal. Si tiene instalado Python y matemática. Matemática va a ser más adelante, más adelante como a mitad de este mini seminario que les estoy dando, pues les voy a hablar de matemática. Pero funcionan de manera similar. Aquí para salirse simplemente le dan exit, pero con E mayúscula, porque en matemática todas las funciones empiezan siempre con una letra mayúscula, ¿no? Y se sale. Bueno, vamos a ir a una carpeta que yo hice, que se llama, bueno, BPython directamente, ¿sí? Y les voy a mostrar algunas cositas que quiero que aprendan a hacer, ¿no? Lo primero es que el tipo de cosas que quiero que aprendan a hacer, les voy a mostrar unos ejemplos, pero los cargo aquí. A ver, me perdí. Son estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les muestro un programita de qué cosas se pueden hacer con BPython. Aquí yo tengo varios programas que estuve revisando, ¿sí? Pero toca ir paso a paso, ¿no? Digamos, hay unos que ya son muy avanzados, otros en cambio son muy sencillos, toca ir paso por paso para entender cómo es que se hace un ejecutable de estos, ¿no? Primero, yo voy a suponer que ya está instalado BPython y que funciona bien. Hay que probar BPython con un programa bien sencillito para saber que funciona, y hay que probar también Python con un programa bien sencillito para saber que funciona, ¿no? Pero aquí suponemos que ya está instalado bien Python, BPython y bueno, NumPy, etcétera, ¿sí? El tipo de cosas que se pueden hacer con este programa, por ejemplo, se podría hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Un motor eléctrico, que bueno, lo ponemos así. Este tipo de simulaciones, ¿no? Esto es simplemente un código en Python que se puede hacer de manera relativamente sencilla. Y entonces lo que les voy a mostrar en estos seminarios es cómo hacer animaciones, literalmente. Animaciones de sistemas, pueden ser físicos, pueden ser biológicos, pueden ser sistemas químicos o incluso pueden ser cosas como esta que son más de la ingeniería. Esto simplemente es un motorcito, ¿no? Pues bueno, el que no haya usado un motor, todo el mundo usa un motorcito en algún punto, ¿no? Este tipo de animaciones se pueden hacer con BPython. Pero no, digamos, este solo es un ejemplo. Más adelante miramos los detalles de este código, por ejemplo, para que vean cómo se hace esto. Pero la idea es que ustedes no solamente aprendan a hacer este tipo de simulaciones, sino que además hagan algún proyectico, implementen algo, ¿cierto? Hagan alguna animación bien chévere que esté relacionada con sus intereses, ¿no? Con las cosas que ustedes hacen mm, en sus distintas áreas de trabajo, ¿no? Digamos, esto es una herramienta, la simulación es una herramienta que ayuda bastante. Um, pero primero, bueno, hay que aprender a hacer este tipo de animaciones. Esta animación se puede hacer también en Java y en matemática, ¿no? En ambos lenguajes se puede hacer. Por ejemplo, no solamente esta animación nos interesa, este tipo de animaciones. Este es un problemita que yo discutí un poco en Física Computacional 2. Los que están viendo conmigo pues saben más o menos que vimos algunas cositas de BPython. Pero entonces podemos, por ejemplo, simular redes cristalinas, ¿no? De átomos o de elementos puros, por ejemplo. Entonces esto no es más que una simulación de una red cristalina. Pero bueno, la idea de este curso es entender cómo se puede llegar a hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Porque cada cosa que hay aquí es un objeto de BPython y esto pues tiene un poco de comandos y un poco de programación detrás para poder llegar a ver este tipo de simulaciones. Estos mensajitos que están acá también forman parte de la programación. Incluso uno puede hacer que aparezcan aquí plots que se van construyendo, plots con matplotlib. Por ejemplo, ponerse a ver la velocidad promedio de cada una de estas moléculas en el tiempo y él va construyendo el plot y lo pone aquí a la derecha.
Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer que son relativamente sencillas si uno aprende de manera ordenada este lenguaje, ¿no? Entonces, estas son simulaciones que les voy mostrando para que se vayan haciendo una idea, pero digamos son un poquito complicadas de hacer. Lo importante es que vamos para allá. Vamos a intentar llegar a este tipo de simulaciones, pero poco a poco, ¿no? Toca primero hacer algo bien sencillito, luego vamos haciendo algo cada vez más complicado y complicamos cada vez más las simulaciones hasta que lleguemos a algo así bien, bien interesante, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí o van bien? De momento todo bien por mi parte. Bueno, entonces, Una pregunta. Por lo menos, sí, pues, esas simulaciones que se generan, pues, se pueden guardar, ¿no? En cualquier tipo sí, de formato, o como GIF o videos. sí, sí, pero digamos, lo importante es que usted con el ejecutable siempre va a poder generar la animación y la animación queda para ejecutar en lenguaje HTML. Entonces uno guarda el HTML y ahí queda guardado también, ¿no? Entonces, pero no veo necesario estar guardando las animaciones porque es suficiente con que ejecute el programa, ¿no? No pueden guardarlas, pero, pero si tienen el programita lo ejecutan y ya, ¿sí? Para no estar guardando tanta animación. Lo pueden cargar en una página suya, ¿cierto? En GitHub, etcétera. Dejar las animaciones allá guardadas, ¿sí? Bueno, empezamos entonces mirando un poquito cómo es que funciona Python rápidamente y un protocolo de bash, que es el siguiente, ¿no? Entonces, yo quiero que instalen Emacs, porque con Emacs, pues uno puede editar textos, pero también lo puede hacer con, por ejemplo, el comando pico o el comando nano. Estos dos comandos son simplemente editores de texto. Ustedes tienen que dar, la palabra nano es un editor de texto, y luego escriben un nombre de un archivo que quieren ejecutar. Por ejemplo, no sé, llamémoslo así, nuevo.py, que simplemente es un archivo que tiene la extensión py de Python, ¿no? Entonces, en general los programas de Python no es obligatorio ponerle la extensión si uno lo convierte en ejecutable como vamos a hacer ahorita. Pero si uno quiere ejecutar un programa de Python usando directamente los comandos de Python, entonces sí tiene que poner la extensión, ¿no? Esto sí que suena. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden abrir un nuevo archivo que se llama así, nuevo.py, y le dejan la extensión para que quede claro que es un programa de Python, ¿no? Aunque no es obligatorio por las razones que les voy a mostrar ahorita, ¿no? Esto les va a abrir un archivo de texto, y entonces ustedes pueden poner acá algo sencillo. Imprimir una cadena de caracteres. Entonces, primer programa, ¿cierto? Esto simplemente es un código que me va a imprimir esta cadena de caracteres que se llama primer programa, ¿no? Entonces ustedes le dan aquí control X, le dan que sí y lo guardan, ¿listo? Ustedes pueden visualizar el contenido que hay dentro de un archivo sin necesidad de entrar al archivo con el comando cat. Entonces le dicen cat nuevo.py y él les dice, bueno, lo que hay dentro del archivo es esto. O pueden volver a entrar con nano y ver lo que hay dentro de este archivo. Este archivo, por tener la extensión .py, este nuevo archivo que hicimos, es un programa de Python entonces, y ustedes podrían ejecutarlo escribiendo Python 3.9 y poner el nombre del programa nuevo.py. Y entonces él ejecuta y ejecuta únicamente el resultado. Miren, imprime primer programa. Así que no sale todo el comando print, sino sale directamente lo que está dentro de print, que sería este mensaje, primer programa, ¿sí? Entonces, esto es algo demasiado fácil de hacer, ¿sí? Pero es para que vean cómo se ejecuta un programita con Python 3.9, por ejemplo. Ponen Python
la versión que están utilizando y el nombre del programa .py. ¿Listo? Esto es una manera de ejecutar un programa con Python, pero la idea es no depender de este tipo de comandos, sino que lo que quiero es hacer archivos ejecutables que se ejecuten todos siempre de la misma forma, independiente de cuál es el lenguaje de programación que vayamos a usar, ¿sí? Y para eso hay que seguir el siguiente protocolo, que es un protocolo, una convención de shell. Hay que buscar dónde se encuentra primero que todo, dónde se encuentra el binario de Python 3.9, por ejemplo. Entonces ustedes escriben where is Python, digamos, a ver si me sale así, 3.9 directamente. Y salen todas estas localizaciones, ¿no? En principio se encuentra aquí, ¿cierto? Está en este lugar, UCR, bin, Python 3.9, pero también se encuentra directamente en bin, ¿no? No es necesario ir a la carpeta de usuario. Es suficiente con ir directamente a esta localización. Justamente aquí se encuentra mi ejecutable de Python 3.9. Es decir, el kernel, el núcleo de Python 3.9, el que tiene todas las funciones por defecto de Python 3.9. Hay más funciones en otros paquetes, pero este es el núcleo, es el que procesa el lenguaje de Python. No solamente existe el núcleo de Python, sino también existe el núcleo de Bash o Shell, que fue el que les mostré al principio. También está el núcleo de matemática. Es decir, cada programa tiene un lenguaje de programación y tiene un núcleo, un kernel, que básicamente lo que hace es procesar todas las funciones que pertenezcan a ese lenguaje de programación. Y entonces en esta ubicación estaría precisamente Python 3.9. Y ahí estaría el núcleo que yo necesito para ejecutar cualquier función de Python, ¿sí? Con esta dirección, bin Python 3.9, yo puedo usar el siguiente protocolo, y es solo un protocolo. Vamos a entrar ahora a este archivito, y vamos a poner aquí al inicio del programa lo siguiente. Ponen numeral, signo de admiración, y luego ponen la dirección donde se encontraba Python en la primera línea. Todo pegado sin dejar espacios y con estos dos símbolos al inicio, numeral y signo de admiración. Esta línea de comando lo que va a hacer es que permite que este archivo se pueda convertir en un ejecutable. ¿Y un ejecutable en qué lenguaje? En el lenguaje de Python. Esto mismo se puede hacer con cualquier otro lenguaje, por ejemplo con Shell, con matemática, con C, con Java, con R, etcétera, etcétera, ¿cierto? De esa manera, yo convierto este archivo de texto en un ejecutable en Python y entonces no necesitaría ahora poner la extensión .py para que me reconozca que es un archivo de Python, ¿no? Puedo ponerle cualquier nombre sin necesidad de esta extensión. Ahora es un ejecutable de Python. Ahora, no es suficiente con eso. No es suficiente con eso. Sino que hay que darle permisos de ejecutable a este archivito. Y eso se hace con el comando, este chmod, que está aquí. Este es uno de los comandos que estaba en la tabla que yo les mostré. Y ese comando se utiliza básicamente para darle permisos o cambiar los permisos de un archivo. Los archivos pueden ser simplemente archivos de lectura, archivos de escritura o ejecutables. Tienen esas tres posibilidades. Ustedes pueden decir un archivo que sea solo de lectura, que no se pueda escribir sobre él. O un archivo que sea de lectura y escritura, que yo lo pueda modificar. O que sea un ejecutable. Nos interesa convertir este archivito en un archivo ejecutable. Y para eso hay que dar la siguiente opción, más X. Esto me dice que voy a convertir el archivo que voy a escribir después del más X en un archivo ejecutable. El que quiero convertir en un ejecutable es esto. Miren que estos son puros comandos. De nuevo, si quieren saber cómo funciona el comando chmod, pues van al manual y leen un poquito. O usan de nuevo la opción man, ¿cierto? Ponen chmod y buscan todas las opciones de este comando, que es una función de shell. En principio, más X es una opción que me dice, convierta en ejecutable este archivo. Y entonces lo convierto en ejecutable. Se volvió un ejecutable. Los ejecutables en Linux, en la terminal de Linux, aparecen de color verde. Miren que esto tiene un código de colores. En general, las carpetas aparecen de color azul. Vamos un poquito para atrás.
las carpetas aparecen de color azul, ¿sí? Los archivos de texto aparecen de color negro y los ejecutables aparecen de color verde, ¿sí? Entonces es una convención, un código de colores que tiene esta terminal de Linux. Y entonces, si ustedes se fijan bien, en el último archivo que nosotros hicimos, que es el primero que va a aparecer en la lista, ahora aparece de color verde porque lo convertimos en un ejecutable. Al ser un ejecutable, de nuevo les repito, no necesito dejar esta extensión PI, pero yo les recomiendo que la dejen siempre para distinguir distintos programas, ¿no? Saber en qué lenguaje se encuentran. En Python, en C, en Form, ¿sí? En matemática. Es mejor dejar la extensión para uno recordar en qué lenguaje está hecho este programita, ¿no? Pero ahora la manera de ejecutar el programa es más sencilla. Ya no tengo que escribir Python 3.9 como lo hacía antes, sino que escribo esta notación, punto slash, ¿sí? Punto slash. Esto es un comando en realidad, punto slash. Es un comando que ejecuta programas. Escribo el nombre del programa y luego le doy Enter. Y él me ejecuta el programa que se llama bueno, que lo que hace es imprimir el mensaje primer programa, ¿no? Que es el típico, el típico mensajito que le ponen a todo el mundo al inicio, ¿no? Hola mundo, ¿sí? El primer programa, solo que ahora tiene algo diferente. Y es que lo están haciendo de tal forma que cogieron un archivo, lo convirtieron en un ejecutable y luego lo ejecutaron con esta convención, punto slash, el nombre del programa. Y entonces todos los programas que vamos a hacer acá, o que ustedes, bueno, en principio deberían acostumbrarse a hacer, deberían siempre tener este tipo de protocolo. Poner al inicio, numeral, signo de admiración, el directorio donde se encuentra precisamente el núcleo del programa que quieren utilizar, ¿cierto? El kernel de ese programa, y luego un poco de líneas de comandos que, bueno, básicamente el programa que ustedes quieran hacer, ¿no? El programa que quieran hacer. Miren que al poner esta primera línea, lo que les estoy diciendo a este programita es que todas las demás líneas están en el lenguaje de Python 3.9. Significa que si yo empiezo a escribir aquí cosas en otro lenguaje, por ejemplo en Bash o en Shell, no lo va a reconocer, va a sacar un error, va a decir, no, pero esto no es de Python, ¿no? Todo lo que yo escriba de aquí para abajo tiene que estar en el lenguaje de Python. Esta función print es una función de Python que lo único que hace es imprimir esta cadena de caracteres, ¿no? Todo lo que yo ponga aquí en adelante tiene que estar precisamente en el lenguaje de programación de Python. Entonces, de esa manera hacemos ejecutables. Miren que aquí básicamente usé otro programita, ¿no? Pico es un programa que también es un editor de texto. El otro es Nano, que es otro editor de texto. Y el que me gusta a mí es Emacs, por varias razones. Noten además que ustedes con las flechitas de arriba y abajo en sus computadores pueden devolverse para ver los últimos comandos que se guardaron. De hecho, esto guarda en un archivo temporal los comandos que uno haya escrito en la terminal. Guarda como 1000 comandos, de hecho. Uno puede modificar ese valor. Y entonces uno puede ir hacia atrás buscando el comando que quiera. Y hay maneras de buscar un comando específico, pero bueno, todo eso es programación en Shell, que ahorita no me quiero detener a revisar eso. Listo, este es el primer programa que hacemos, un programa demasiado sencillo. Y entonces miramos un programa un poquito más complicado, pero antes miren la interfaz Emacs, ¿no? Entonces con Emacs ustedes pueden abrir de nuevo este mismo programa, pero si escriben Emacs directamente, él los va a mandar a una interfaz gráfica como esta que está aquí, ¿cierto? Que la idea es no hacer esto, no utilizar estas interfaces gráficas porque cuando uno tiene que usar un servidor de manera remota no puede depender de ninguna interfaz gráfica, ¿no? No es que va a poder abrir este tipo de interfaces o no es recomendable abrirlas. Hay una manera de exportar interfaces gráficas de un servidor hacia el computador de uno, pero bueno, eso consume mucho internet. Tendría uno que tener muy buen internet para poder hacer ese tipo de cosas y evidentemente nosotros no contamos con eso. Entonces es mejor evitar el uso de interfaces gráficas, por lo que Emacs se puede
ejecutar directamente en terminal si se pone este comando, que básicamente dice no escribir, no sacar la interfaz gráfica, ¿no? Y entonces ponen -nw, de nuevo, prueba.py, y ejecutan y entonces sale el programa Emacs directamente en la terminal. ¿Sí? Esa es la idea con este comando. Ahora, Emacs tiene muchas ventajas. Por ejemplo, para salvar los archivos no hay que estar saliéndose del archivo como pasa con Pico y con Nano. Entonces ustedes vieron que cada que yo iba a salvar tenía que salirme del archivo y volverlo a la terminal. Aquí no, aquí uno simplemente cualquier comando lo tiene que ejecutar con control X y luego dar alguna opción adicional, por ejemplo S de save. Abajo van saliendo unos mensajitos que le dice las cosas que uno va haciendo. Por ejemplo, ustedes pueden en algún punto querer que la pantalla de esta terminal se divida en dos cuando los programas son muy largos y quieren ver distintos pedazos del programa. Ustedes pueden poner, por ejemplo, control X y el comando, el número 1. No, control X y el número 2, perdón. Control X 2, ¿sí? Y entonces mire que parte la pantalla en dos. De manera que ustedes pueden ver pedazos de código arriba y abajo. Partir la pantalla la pueden hacer tantas veces como quieran. Si usan control X2, que fue lo que escribí yo acá abajo, parten las pantallas de manera horizontal. Pero si quieren partir la pantalla de manera vertical, entonces usan control X3. ¿Sí? Entonces miren que partí la pantalla en 4 pedazos. 1, 2, 3, bueno, en 3 pedazos, ¿no? Si quieren moverse de un lugar al otro, de una pantallita a la otra, entonces usan control XO. Y entonces saltan de una pantalla a la otra, miren. Si quieren volver al inicio, le dan control X1, o si quieren quitar una de las pantallas, le dan control X0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá dan control X0 y quité la que estaba arriba. Entonces, eso a veces es útil, porque hay programas muy largos y uno quiere, digamos, revisar una función que está al inicio del programa y que la está aplicando, por ejemplo, al final del programa, pero el programa tiene 3000 líneas, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es, básicamente, dividir la pantalla y ponerse a revisar distintos puntos del programa. Entonces, para eso es básicamente este tipo de opciones, ¿no? Entonces, si le dan control X1, regresan a una sola pantalla. Entonces, Emacs no solamente tiene esas opciones, sino tiene muchas otras más. Busca palabras más fácil, puede seleccionar texto más fácil, copiar, pegar, bueno, tiene un poco de opciones. De nuevo, si ustedes quieren saber cómo funciona Emacs, pues buscan en internet un manual de las principales opciones de Emacs y las utilizan. Entonces, yo les recomiendo que instalen Emacs y usen por defecto este editor de texto. Y usen este editor de texto por defecto. Listo, entonces yo voy a abrir aquí siempre los archivos con Emacs, seguida de esta opción NW. Hay una manera de hacer que yo no tenga que escribir esta opción NW con un comando que se llama alias, pero digamos, no quiero dar tan, bueno, lo voy a hacer, pero se puede usar el comando alias, que es un comando de shell, para que yo modifique básicamente la manera en la que abro Emacs. Entonces no quiero estar escribiendo todo el tiempo Emacs NW y entonces voy a cambiar este comando completo Emacs NW únicamente por Emacs, Y entonces tengo que hacer esto, usar el comando alias que me permite modificar los comandos. Le doy Enter y entonces ahora ya no necesito escribir Emacs NW, solo escribo Emacs directamente, prueba.py y ya me va directamente a la terminal. Entonces, evito estar escribiendo todo el tiempo los comandos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando escriben ls-lht, sale toda esta lista, ¿no? Si escriben ls solo, sale también los archivos, pero de manera desordenada. Ustedes pueden decir alias ls igual ls-lht, ¿sí? Le dan Enter, y ahora cada que escriben ls, bueno, sale ahora la lista. Solo que se pierde, bueno, el problema de esto es que se pierde el código de colores.
que no es muy recomendable, ¿sí? Entonces uno puede eliminar esa modificación que hizo escribiendo el comando analias, así, ¿cierto? Y entonces le dan ls y regresan a la opción anterior, pero desafortunadamente quedó dañado, ¿no? El código de colores. No, ¿cómo es? No, a ver si lo puedo arreglar. Ya. Tiene una explicación que no voy a dar ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mirar programitas un poquito más complicados que utilicen BPython. Miramos otro programita rápidamente. Emacs, NW, miramos este archivo, este programa de prueba, ¿no? Aunque bueno, Emacs ya lo había modificado. Miren que es básicamente lo mismo de nuevo. Primero pongo la línea en donde especifico cuál es la dirección del kernel de Python, y luego empiezo a escribir las líneas del código. Entonces con print imprimo un primer mensaje que se llama código de prueba 1, y luego hago un poco de cosas, ¿sí? Un poco de cosas, que esto para los que son físicos pues es algo muy fácil de entender, porque lo único que estoy haciendo en realidad es medir la altura de una pelota que se lanza desde una torre con una cierta altura, ¿sí? Entonces ustedes están en un edificio, ¿cierto? Esto es un edificio. Se paran por acá y sueltan una pelotica. La pelotica va a caer una cierta distancia hacia abajo por acción de la gravedad, ¿no? Y entonces hay ecuaciones que vienen de la mecánica clásica, de la cinemática clásica, que me dice después de cierto tiempo cuál va a ser la altura de la pelota, por ejemplo, con respecto al suelo, a un origen. Entonces, después de cierto tiempo, la pelotica va a estar por aquí, ¿sí o no? Va cayendo, etc. Este programita es un programa sencillo que usa la cinemática newtoniana para calcular la distancia recorrida de la pelota para cierto instante de tiempo, si uno la suelta desde una cierta altura h, ¿sí? ¿Y cómo hace eso este programita? Bueno, rápidamente, hay que usar funciones que son de Python, como la función input, que me permite, por ejemplo, escribir un mensaje, ¿cierto? Como este que está aquí, ingrese la altura de una torre, y recibir como argumento un objeto que puede ser un carácter, un número, ¿cierto? Real, un número complejo, un número entero, ¿sí? Puedo escribir cualquier carácter acá con este comando input. Y entonces lo que haría el programa primero es enviar este mensaje y luego ustedes tendrían que escribir, por ejemplo, un número y él lo va a guardar en esta variable h que está aquí. Entonces h igual este input que me recibe una variable que voy a hacer ingresar externamente. Después, con el comando float, lo que hago es asegurar que esa variable que ustedes ingresan sea un número real, sea un número flotante o un número real, con una cierta precisión, ¿cierto? Después le pido de nuevo al programa que ingrese ahora un intervalo de tiempo. Entonces 5 segundos, 6 segundos, 10 segundos, ¿no? Todo esto se supone que está en el sistema internacional. Él lo recibe, pero miren que ahora directamente lo convierte a real. Las funciones en Python entonces son palabras y los argumentos se ponen dentro de paréntesis, ¿no? Dentro de paréntesis. Esto convertiría directamente el input en un número real, lo que significa no hay que hacer todo este procedimiento en estas dos primeras líneas, sino que yo esta función float, se la pude haber aplicado directamente aquí a la función input, ¿no? Y hubiera convertido de una vez la variable que hace ingresar el usuario en un número real. Después defino algunas constantes, g igual a 9,81, que es la aceleración de la gravedad, todo esto en el Sistema Internacional de Medidas,
o sea que esto es metros por segundo al cuadrado. Y luego a la distancia, pues la calculo con esta fórmula. Sería la constante de la gravedad por el tiempo que ha transcurrido al cuadrado sobre 2, ¿no? Esa sería básicamente la distancia que ha recorrido. La distancia que ha recorrido esta masa, ¿no? Aquí en realidad lo que estamos imprimiendo es la distancia desde el suelo hasta la nueva posición de esta masa. Es decir, lo que se estaría imprimiendo en realidad es HF menos S. HF sería toda esta distancia de aquí hasta acá. Ve. Todo esto sería HF, de aquí hasta acá. Y S sería esta distancia que cae la pelota por acción de la gravedad newtoniana, ¿no? De la aceleración de la gravedad. HF menos S, pues sería toda esta distancia que queda por acá, ¿no? Todo esto. Lo que hace falta por caer. Y eso es lo que en realidad está imprimiendo este programa. Entonces el comando print, este comando que está acá, lo que hace básicamente es imprimir el resultado final. En print uno puede poner mensajes, entre comillas. Miren que las cadenas de caracteres que uno imprime en un programa se tienen que poner entre comillas. Por ejemplo, ingrese la altura de una torre, está entre comillas, entre comillas. En este último print, usted envía un mensaje, dice la distancia recorrida por la masa es, bueno, no es precisamente la distancia recorrida por la masa, ¿no? Aquí habría que modificar este mensaje. Escribir la distancia al suelo. Así, la distancia al suelo es, ya. Luego viene lo que vamos a imprimir, el resultado final, que sería HF menos S, que es lo que les estaba mostrando en este dibujito, ¿no? Sería esta región de acá, HF menos S, es lo que va a imprimir. Quiere decir que dentro de print ustedes pueden poner primero variables a las que le asignaron números reales y pueden además hacer operaciones algebraicas, porque HF menos S es una operación algebraica. Y esto es una operación algebraica. Y luego imprimen las unidades, metros, en el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Entonces en print pueden poner varias cosas separadas por comas y él va a imprimir todos esos resultados. Pueden imprimir más de un mensaje, pueden imprimir varios, pero entonces tienen que separarlo por comas. Tienen que separarlo por comas. Esto imprimiría pues esa altura, ¿no? Si ejecutan el programa, nos salimos de acá. Vamos a salvar esto. Si ejecutan el programa con /prueba.py, pues lo que van a observar es lo siguiente, miren. Sale primero el mensaje que imprimí al inicio, código de prueba 1. Después sale otro mensaje donde les pregunta cuál es la altura de la torre. Entonces suponemos que ponemos 200 metros, ¿sí? Una torre bastante alta, ¿sí? 200 metros, ¿no? Después ingresa el intervalo de tiempo. Ponemos 10 segundos, por ejemplo. Y luego le damos Enter y él bota el resultado, ¿no? Aquí está dando un resultado negativo, lo que significa que pasó el suelo y siguió cayendo, ¿no? Entonces toca poner, bueno, eso hay que modificar. Este es un programa muy sencillo, ¿no? Se supone que pasa al nivel del suelo y sigue derecho. Habría que modificar el programa para que si pasa el suelo, rebote y entonces más bien diga cuál es la nueva altura cuando rebota, si la colisión es elástica, pero es un programa sencillito. Ponemos un tiempo más pequeño, por ejemplo 4 segundos, y entonces da la altura en metro, ¿no? 121.52 metros. Sería lo que hace este programita, imprimir todos estos mensajes, ¿no? Entonces recibe los inputs, que es la altura de la torre, el tiempo que dejamos caer la pelotica, y luego bota un resultado, que es básicamente lo que les estaba explicando ahora, ¿no? Para que vayan más o menos haciéndose una idea de cómo funciona un programita en Python. Este es un programa muy sencillo, muy sencillito. Listo. Ahora miremos a otro programa no tan sencillo donde se use BPython. Entonces miramos el siguiente programita. Este de aquí. Este programita es el que les va a servir a ustedes para verificar si en efecto les funciona el paquete BPython o no, ¿sí? De nuevo, la primera línea, bueno, aunque aquí yo la puse con USR, puede ponerse únicamente el / bin y Python 3.9, ¿sí? Miramos un poquito cómo funciona este programa.
Ahora, para llamar un paquete en Python, suponemos que ustedes instalaron BPython ya, tienen que usar el comando from, ¿cierto? Dicen from BPython y luego importan las funciones del paquete BPython que quieren utilizar. Uno puede importar solamente las funciones que va a utilizar, por ejemplo, box, vector, color, o puede importarlas todas al mismo tiempo, todo el paquete, con este comando asterisco. Esto significaría importe todas las funciones, todas las que va a utilizar. No es una buena práctica de programación importar todo el paquete de una vez porque paquetes muy pesados. Pero en la medida que uno ya, digamos, utilice muchas funciones de un paquete, entonces mejor de una vez las importa todas, ¿no? Todas las funciones. Pero si solo va a usar algunas, por ejemplo, acá va a usar box, va a usar vector y va a usar color, entonces uno importa únicamente las funciones que quiere utilizar. Esta es la manera usual, de llamar paquetes en Python. También uno le puede modificar el nombre. Bueno, hay más de una manera, pero esta es como la más sencilla, ¿sí? Para que uno no tenga que estar enredándose tanto con la nomenclatura de Python y pueda usar estas funciones directamente, box, vector y color. Entonces, siempre lo vamos a hacer así, ¿no? Con el comando from, ustedes escriben el nombre del paquete que van a utilizar y luego con el comando import, escriben las funciones que van a utilizar directamente. Y si son demasiadas funciones, entonces usan el comando asterisco y ya. ¿Listo? Ahora, miren que aquí lo que estamos haciendo es usar esta función de BPython que se llama box. Box o caja. Esto lo que va a hacer básicamente es imprimir una cajita o dibujar una caja, ¿no? En una gráfica en 3 dimensiones. Y para llamar esa caja, bueno, ustedes primero pueden llamar la caja directamente o pueden guardarla en una variable. En este caso particular, lo que estamos haciendo es que la cajita, la función caja, la estamos guardando en la variable que se llama s. Entonces ustedes ponen s igual a box, que significa en la variable s, hacemos esto más grande, en la variable s guarde una caja que tiene ciertas opciones, ¿no? Todas las funciones en Python siempre son un nombre y las opciones que tiene esa función están siempre entre paréntesis, ¿no? Entonces tienen un nombre que es el nombre de la función y las opciones de esa función siempre se ponen dentro de paréntesis. Por ejemplo, aquí con esta función post de position, uno puede decir exactamente dónde quiere que esté ubicada esa caja. Para decir la posición, en el caso de BPython hay que usar esta nomenclatura. La posición se tiene que guardar en un vector. Y ese vector, que es esta función que llamamos acá, tiene 3 argumentos, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Miren que este vector también es una función y por lo tanto es un nombre y entre paréntesis van las opciones de la función. En este caso las opciones son sus coordenadas. Estaría ubicada en la posición 0, 0, 0. Es la posición en la que estamos ubicando a esta caja. Pero también se le puede dar un radio, que me dice de qué tamaño quiero yo que sea la caja. Y entonces ponemos el tamaño de la caja, 0.1, por ejemplo. Y además podemos decirle que tenga un cierto color, ¿no? Entonces, esta nomenclatura es un poquito extraña. La opción se puede poner directamente dentro de box, pero bueno, yo la puse aquí aparte. Miren que si ustedes quieren cambiar el color de esta caja, la caja está guardada en la variable s. Lo que tienen que hacer es llamar a la función color. Y entonces, si yo quiero aplicarle esta función a una variable, tengo que hacerlo con esta nomenclatura, usando un punto. Este punto que está aquí, que precede a la función color, solo me está diciendo la función color se le va a aplicar a la variable s, ¿cierto? O aplíquele a la variable s, con este puntico, estoy diciendo eso, ¿no? Aplíquele a la variable s la función color, ¿cierto? ¿Y qué color le tiene que asignar? Tienen que usar esta nomenclatura, ¿no? El color, por ejemplo, este color cian, que pertenece a la función color, ¿sí? Aunque uno puede poner cualquier color acá, ¿no? Rojo, verde, amarillo. La cosa es que todo esto está en inglés, entonces
hay que escribir todo en inglés. Esta opción se puede poner directamente aquí, dentro de la función box, pero digamos, miremos que esto ejecute bien. Esto sería entonces un programa muy sencillo, demasiado sencillo. Bueno, en matemáticas se puede hacer aún más fácil, porque aquí por lo menos hay como 3 líneas, ¿no? En matemáticas esta misma caja se hace en una línea, en una sola línea, ¿no? Son 3 líneas de comando sencillas, pero pues con las convenciones de Python, que básicamente lo que me está diciendo es dibuje una caja con un cierto color, con un cierto tamaño y en una cierta posición. Lo único que tengo que saber yo en realidad es cuáles son las opciones de esa función y cuáles son las funciones que pertenecen al paquete que yo instalé. Entonces uno se pone a buscar las funciones de ese paquete, usa el lenguaje de Python y se pone a hacer animaciones o simulaciones, ¿no? Pero es algo realmente sencillo de hacer, por lo menos este código que está acá. Entonces, salvamos el código y miramos si ejecuta, ¿no? Entonces, le dan /gráfica3d.py y miran qué pasa, ¿no? Entonces, miren, dibujó una caja. Esta cajita que está acá, ustedes la pueden rotar con el clic, a ver, sería el botón derecho del mouse, ustedes lo mantienen presionado y coge la cajita, ¿no? Y la pueden mover como quieran. Si usan la ruedita del mouse, entonces pueden aumentar o disminuir de tamaño. Si por algún motivo no tienen la ruedita, digamos que es un teclado de un panel de un computador, entonces lo que tienen que hacer es presionar los 2 botones del mouse, el izquierdo y el derecho al mismo tiempo y mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces con esto ustedes pueden básicamente mover en cualquier dirección la cajita que hicieron. Simplemente hicieron un cubo en 3 dimensiones, ¿no? Pero el código es sencillo de hacer. Miren que hay un fondo que en Python se llama un canvas, y ese canvas, que es el fondo, este cuadro negro, también se puede modificar. Más adelante vemos cómo se modifica y qué cosas se pueden hacer, pero se puede, pues, básicamente cambiar el color, cambiar el tamaño, ¿cierto? Poner un fondo específico, es decir, uno puede poner una imagen de fondo. El fondo se puede modificar. Y también los colores, las cosas que uno ponga en cada cara a este cubo, todo esto se puede modificar mucho, se le pueden hacer muchas modificaciones. Pero por ahora, si ustedes quieren probar si les sirve el programa BPython, el paquete BPython, entonces simplemente corren esta rutina muy sencilla, ¿cierto? Muy sencillita, pero pues bastante ilustrativa, ¿no? Esta es la manera de revisar si está funcionando las cosas que estoy haciendo, ¿cierto? Está bien instalado la versión de Python que tengo, sí lo puedo convertir en un ejecutable, sí me funciona Python, sí me funciona el paquete de Python y funcionan sus opciones y sus funciones. Pues todo esto lo revisan con este paquetico, ¿no? Que ustedes pueden utilizar en vez de un box, una esfera. Entonces cambian acá. Vamos a llamar la esfera y entonces la función que van a usar ahora es esfera. Las opciones son las mismas. No solamente tiene cajas, esferas, tiene pirámides, cilindros, hélices, tiene un poco de cosas, ¿sí? No solamente esto. Y ustedes pueden cambiar el color. Digamos que no quieren el color cian, van a comentar este color. En Python los comentarios se hacen con el numeral. Entonces, si ustedes ponen numeral, esta línea del programa se convierte en un comentario. Y entonces van a poner más bien la opción acá, color igual a color punto, por ejemplo, rojo, ¿no? Red. Y miran si funciona. Cambiamos 2 cosas, ¿no? Cambiamos el color y cambiamos la figura. Ahora es una esfera de color rojo. Y vuelven y ejecutan. Ahora les va a salir esto, ¿no? Una esfera de color rojo. Que simplemente es otra figura, que tiene un cierto radio que ustedes pueden acercar, alejar, etc. Es una figura en 3 dimensiones, ¿sí? De esa manera verifican que esté funcionando este paquetico. Ahora pueden hacer algo un poquito más complicado, como lo que está en este programa Gráfica 3D versión 2, ¿sí? Y entonces pueden poner más de una cosa, ¿no?
Yo no sé aquí por qué puse el UCR, pero así. Pueden poner más de una cosa. Pueden, por ejemplo, poner una caja, poner un cilindro, poner una esfera, ¿cierto? Otro cilindro, pueden poner texto, etcétera. Pueden poner varias cosas, ¿no? Y que esto simplemente es un programita que pone varios objetos en una misma pantalla. Y entonces, si ustedes ejecutan esto, les va a salir algo un poquito rústico, pero bueno, es simplemente un ejemplo para que miren que varias cosas se pueden poner al mismo tiempo, ¿sí? Les va a salir esto que está acá. Les va a salir una caja roja, ¿cierto? Todo esto lo pueden rotar, ¿no? Una caja roja, les va a salir un mensaje que se llama box, un cilindro que está aquí, ustedes todo esto lo pueden acercar o alejar, les va a salir un mensaje, por ejemplo, este es el canvas, ¿cierto? Un mensaje de texto, miren que este mensaje de texto tiene cierta estructura, no es simplemente un mensaje, sino que tiene profundidad, tiene otro color al fondo, en fin, les va a salir una esfera, otro cilindro, el nombre de la esfera, etc. ¿Sí? Todas estas cosas que aparecieron en pantalla simplemente son códigos, son líneas de comando que nosotros pusimos en la versión 2 de este mismo código que les estaba mostrando, ¿no? Inicialmente solamente habíamos impreso una esfera o una caja, ahora pusimos un poco más de cositas. Pues nada del otro mundo, ¿no? Cosas simplemente sencillas. Lo único que uno tiene que ir a hacer es ponerse a mirar, entonces, cuáles son las funciones que se utilizaron. ¿Sí? Y cómo se utilizaron. Miren que ahora, de nuevo, de BPython, lo que hicimos fue importar la función box, que es la caja, luego la función cilindro, luego la esfera, luego la función vector, porque la vamos a utilizar, luego la función color y luego la función text, que me permite incluir un texto dentro del canvas, ¿no? Dentro de la animación. Después ustedes pueden asignar esto a variables, aunque no es obligatorio, pero digamos, se puede hacer por ciertos objetivos, ¿no? Y vuelven y hacen básicamente lo mismo, miren. Acá simplemente pusieron una caja en una posición específica que ahora es esta, -4, 2, 0. Y luego le pusieron un color a esa caja, ¿listo? Después cogieron un cilindro y lo pusieron en una posición que es básicamente la misma posición en la que estaba la caja. Y entonces aquí lo que hay diferente es esta línea de comando, que ahora me está diciendo, miren, yo puedo coger la posición de uno de los objetos y asignarle esa misma posición ahora a otro objeto, en este caso el cilindro. Entonces la caja estaba en la posición -420, voy a decir que el cilindro esté en la misma posición. Le voy a poner un radio, le voy a poner un eje, bueno, le voy a poner un color, etc. ¿Sí? Después dibujo la esfera, la pongo en una posición específica, 4 -4, le doy un radio, le doy un color. ¿Sí? Luego cojo otro cilindro y lo pongo exactamente en la misma posición donde está la esfera. La esfera se guardó en la variable S. Y entonces le digo, a la variable S, asígnele la posición pos de la esfera, ¿sí o no? Eso es lo que estoy haciendo acá. Coger, bueno, al cilindro asignarle la posición de la esfera. Y lo hago con esta nomenclatura, ¿no? Le pongo un radio, de nuevo le pongo un eje, otro color. También puedo poner texto, ¿no? Entonces esta función text simplemente me dice, escriba un texto en el canvas. Por ejemplo, el texto caja. Hay que poner el texto entre comillas o entre acentos. Estos son en realidad acentos, las mismas tildes que uno le pone a las palabras en español, ¿no? Estos son acentos, pero también se puede entre comillas, ¿no? Puedo decir en qué posición está. Miren que en este caso estoy diciendo, coja la posición del cilindro 1 y súmele el eje del cilindro 1 y ahí va a poner el texto box, ¿sí? Y bueno, hay otras opciones, por ejemplo, el tamaño de la letra, ¿sí? Y también cómo está alineada la frase que voy a poner, voy a decir céntrela, ¿no? Céntrela en esa posición, no que quede ni a la izquierda ni a la derecha, sino en el centro. Póngale un color, póngale, bueno, ciertas opciones específicas que pertenecen a la función text, ¿no? Y entonces aquí se ponen varias opciones. 3 textos, caja, esfera, este mensajito que decía, este es el canvas, y un texto regular, ¿no? Lo único que se hicieron con estos comandos es
escribir textos, dibujar cilindros, esferas y cajas y ponerlas en ciertas posiciones, ¿no? Eso es todo lo que está haciendo precisamente este programita, ¿no? Y entonces ustedes simplemente lo ejecutan y queda el resultado que les había mostrado. ¿Listo? Bueno, podemos hacer más cositas, ¿no? Podemos, por ejemplo, intentar hacer un programita que me dibuje los núcleos de los átomos, por lo menos de los 3 primeros átomos, y que me los ponga así como en una columna. Entonces, podemos hacer un programita que haga eso. Y podemos hacer animaciones. La cosa es que para hacer que las cosas se muevan necesitamos usar los ciclos o los loops que están definidos en Python, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 2 programitas sencillos que tenemos que revisar. Por ejemplo, el programita, la esfera moviéndose, que sin embargo usa este tipo de ciclos for. Pero creo que esto lo voy a dejar para explicarlo la próxima vez. Esto me permite dibujar las figuras de Lissajous, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes, si ejecutan este programita, van a poder ver una figura de Lissajous como se dibuja en un osciloscopio, ¿no? Entonces está la superposición de 2 movimientos armónicos simples que son perpendiculares y que forman una figura, que es la figura de Lissajous, que ustedes pueden ir y verificar en un osciloscopio. Esta es una de las figuras de Lissajous, una de tantas que hay, para una relación de frecuencia 2-3, creo, ¿no? Y entonces, esto está simulando superposición de 2 ondas sinusoidales perpendiculares con distintas frecuencias y amplitudes, ¿sí? O sea, lo que uno vería en la pantalla de un osciloscopio. Pero para entenderlo un poquito mejor, yo creo que lo voy a dejar para la próxima vez. Hoy simplemente hacemos una animación más. Y luego, bueno, volvemos a mirar este tipo de programitas, ¿no? Hay varios que quiero mostrarles también. Está el de las estrellas binarias. Este tiene algo especial, y es que ahora pone a 2 objetos moviéndose uno alrededor del otro, ¿no? Este sería un sistema de estrellas binarias, pero además tiene esta posibilidad, imprimir mensajes, que me dice, por ejemplo, cómo mover esta simulación, ¿no? Acá están las opciones. ¿Cómo hago para rotar la cámara? Entonces cojo el botón derecho y lo arrastro, ¿sí? ¿Cómo hago para acercarme o alejarme? Uso el botón del medio del mouse, ¿cierto? Entonces me acerco o me alejo, etcétera, ¿no? Si resulta que no tenemos la ruedita, entonces en un mouse que solo tiene 2 botones, presionan el botón izquierdo y derecho, ¿sí? Y ahí se acercan y se alejan. Entonces, este tipo de opciones usan una función que se llama display, imprime mensajes abajo que son básicamente instrucciones para la persona que está viendo la animación, digamos, sepa qué es lo que tiene que hacer para modificarla, ¿no? Y el último programita que está aquí, bueno, se puede modificar un poco más. Miren, este programa del giroscopio. Se puede modificar un poco más el movimiento, por ejemplo, una figura de Lissajous, incluyendo una imagen de este estilo, ¿no? Un giroscopio. Entonces, este tipo de simulaciones las vamos a revisar en detalle la próxima vez. Hoy simplemente dibujamos objetos, ¿no? Hasta ahora simplemente están aprendiendo a poner objetos en la animación, pero todavía no saben hacer que se muevan. La cosa es que para que se muevan hay que usar los ciclos for, while, ¿cierto? Los loops de Python. Es lo que va a permitir que uno genere este tipo de animaciones. Y entonces hay que explicar un poquito cómo funcionan, pero como nos quedan 20 minuticos hoy, hacemos algo sencillo y la próxima vez que nos veamos seguimos mirando todas estas animaciones, ¿no? Entonces, escribamos un programita ya para terminar, pero de principio a fin.
Entonces, ¿cómo se hace de principio a fin? Para que quede claro. Primero, con Emacs, entonces, en principio, vamos, si lo abren desde la terminal y no usan el alias, sino lo abren directamente desde la terminal, entonces escriben un nombre, por ejemplo, núcleos, ¿sí? Para dibujar núcleos atómicos en la pantalla, ¿no? Abran este archivo nuevo. Lo primero que tendrían que hacer entonces es usar el protocolo de shell y convertir en ejecutable este archivo de texto, dándole la dirección exacta de su ejecutable de Python. En mi caso está aquí, ¿no? bin python 3.9. Eso sería lo primero que tienen que hacer. Luego le dan control X, S y esto salva el archivo, ¿no? Es lo primero que hacemos, lo convertimos en un ejecutable. Luego llamamos a bpython, entonces ustedes dicen de bpython, vamos a importar ciertas funciones, ¿no? Como no quiero preocuparme tanto por todas las funciones que hay que importar, simplemente ponen asterisco y esto significa va a importar todas las funciones, las importa todas, ¿listo? Después empiezo a hacer dibujitos. Por ejemplo, voy a modificar el canvas. Miren que el canvas es el fondo negro que estaban viendo allá en la pantalla y uno puede modificarla. Por ejemplo, quiero que el canvas sea de color blanco y entonces yo le voy a decir el fondo, es el background, quiero que sea blanco. Entonces, background, quiero que sea de color blanco y entonces le pongo color.white. Esto significa que el canvas se va a modificar, ya no va a ser negro, sino que ahora va a ser de color blanco. Eso es lo que significa esta opción de la función canvas. Canvas es una función de bpython. Si no hubiera puesto aquí asterisco, hubiera tenido que poner la función canvas primero directamente, ¿no? Ahora pueden ir probando que esto funciona, entonces le dan control X, control S para salvar, control X, control C para salir. Y luego dicen chmod más X núcleos.py y eso convierte este archivo en un ejecutable. Entonces ahora pasa a estar de color verdecito. Si ustedes se quedan mirando la pantalla, ahora está de color verde, ¿no? Ya es un ejecutable. Luego lo ejecutan con punto slash, le dan núcleos.py y esto lo único que debería hacer es debe haber un error. Debería simplemente imprimir un canvas blanco, pero hay algún error. ¿Cuál es el error? bin python 3.9 from the Python importar canvas ground. ¿Cuál es el error? Porque no veo ningún error. A ver. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál será el problemita? No reconoce esto. ¿Ve? Ay, no. A ver. ¿Cuál es el problema?
enloqueció mi computador. De Python. ¿Qué será lo que está mal? A ver. Dibujemos la esferita primero, a ver si no hay problema, ¿no? Ponemos el comando esfera, pongámosle una posición cualquiera, a ver. Lo ponemos en la posición siguiente. Menos 3e a la menos 15. 5e a la menos 15. La posición 0. Dirán que esa posición tan rara es así de rara porque vamos a considerar los radios reales de los protones y de los neutrones, ¿no? Entonces, como estamos haciendo radios atómicos, núcleos atómicos, entonces el radio de un protón es del orden de los fermis o femtómetros, es decir, 1 por 10 a la menos 15 metros. Esto estaría en metros. Y entonces voy a poner todo con las unidades adecuadas. Pongámosle un color a esto, color rojo, y miremos si esto imprime la esfera o hay algún error, que no debería haber ningún error, ¿no? No veo nada raro. A ver. Sí, por lo menos imprimió la esfera, o sea que hay un problemita es con la función canvas, pero ¿por qué? No me está dejando modificar, no, el fondo, pero no debería haber problema con eso. ¿Qué será lo que ocurre? A ver, canvas. ¿Ve? Tan raro. Ahora sí funcionó. Por algún motivo no quería leer el código si uno ponía únicamente la modificación del canvas, sino que hay que poner otro objeto. Bueno, entonces miren que ahora en fondo... ¿Sí? No tenía nada que... La esfera. No sé si se puede solamente el canvas. No se escucha nada. Mucho ruido de fondo. Pero bueno, parece ser que no permitía solamente cambiar el canvas, sino que hay que poner algún objeto para que ejecute, ¿no? Entonces, bueno, suponen que ponen una esferita roja, ¿no? Esa esfera roja, por ejemplo, sería el núcleo de un átomo de hidrógeno. Y entonces, lo que pueden hacer es lo siguiente. Varias cosas, ¿no? Aquí vamos a poner un mensajito diciendo, bueno, este es el núcleo del átomo de hidrógeno. Entonces, así, ¿no? El núcleo del hidrógeno. Van a escribir un texto, por ejemplo, diciendo al frente que precisamente, lo ponemos así, lo que tenemos es un núcleo de hidrógeno, ¿no? Que tiene solo un protón. Entonces ustedes escriben text, escriben igual, y entre acentos escriben lo que quieren decir, ¿no? Ponen, por ejemplo, esto es un núcleo de un átomo de hidrógeno que simplemente tiene un protón,
¿sí? Tiene un protón. Y le dan alguna posición. La posición la vamos a poner aquí en las unidades que estamos utilizando. La ponemos, por ejemplo, en 1 por E a la menos 15, ¿cierto? En 5 por E a la menos 15 y en 0. Miren que estas posiciones son X, Y, Z. Entonces esta está en menos 3, en 5 por E a la menos 15 y en 0 en Z. ¿Sí? Entonces este mensaje va a estar un poquito más a la derecha, en 1 por 10 a la menos 15, en 5 por 10 a la menos 15 en Y, o sea que está alineado en Y, y en Z también en 0. Entonces en Y y en Z están iguales, solo está movido hacia la derecha un poquitico, ¿sí? Le pueden poner el tamaño de la letra, que tiene que ser un tamaño pequeño, por ejemplo 0.5 por 10 a la menos 15, porque aquí todo, miren las dimensiones, miren las dimensiones que estamos utilizando. Todo es del orden de 10 a la menos 15, entonces la letra también debería tener un tamaño más o menos de ese orden. Y entonces el Canvas se ajusta automáticamente al tamaño que nosotros estamos utilizando. No podemos ponerle a este mensaje un color negro para que quede color negro. Y entonces tendríamos primero una esferita roja y luego un mensaje que ahora no está saliendo por algún motivo. Color. A ver, ¿por qué los mensajitos no salen? Que tiene que ver más con mi internet que con... Texto igual a núcleo de hidrógeno, la posición, es por esto, hace falta poner el comando vector, ¿no? No se puede poner, bueno, en Visual Python, que era la versión anterior a VPython, no era necesario estar poniendo aquí todo el tiempo la función vector, pero como modificaron Visual Python y a VPython, que es la nueva versión, entonces toca estar escribiendo esta funcioncita vector aquí, ¿no? Y parece que el resto sí está bien, entonces volvemos a mirar. Listo, entonces el núcleo de hidrógeno es esta primera esfera, ¿no? Listo, después suponen que quieren hacer el núcleo de deuterio. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Escriben acá deuterio, núcleo, ¿no? El núcleo deuterio. El núcleo deuterio, espero que sepan qué es el deuterio. Simplemente es un protón y un neutrón. Y entonces en ese caso ustedes tendrían que dibujar, vamos a copiarlo acá, dos esferas de distintos colores, por ejemplo una roja y una blanca. Entonces la primera la ubican en una posición que quede un poquito más abajo, ¿no? Que esté alineada con la otra en X, pero en Y más abajo. Entonces la ponemos en 1, por E a la menos 15. Y esta la ponemos de color blanco, por ejemplo. Así. Y la otra esfera la ponemos en la posición 1 por E a la menos 15 también, pero la corremos en dirección Z un poquito hacia el fondo para que se vea bien el núcleo, ¿no? Entonces le ponemos aquí 1 por E a la menos 15. Le ponemos el mismo radio, pero el color ahora es rojo. Y en principio esto debería ahora poner dos esferitas. Dos esferitas abajo como en una tabla, ¿no? Aunque bueno, están un poquito desacomodadas. Creo que es mejor correrla un poco. Entonces, a ver, modificamos un poco la posición. La vamos a poner en X un poquito movida, ¿no? Un poquito movida hacia la derecha. A ver si se visualiza mejor. Y entonces sí, queda un poquito mejor, ¿no? Y de nuevo podemos poner un texto.
ya más rápido. Simplemente copian todo esto y lo modifican un poquito. En vez de poner núcleo de hidrógeno, entonces ponen núcleo de deuterio. Y ponen entonces un protón más un neutrón, ¿sí? También hay que modificar un poquito la posición, entonces lo ponemos 1 por e a la menos 5, 1 por e a la menos 15, perdón. El tamaño es el mismo y el color también es el mismo, color negro, color negro. Listo, y entonces esto debería imprimir un mensajito. A la derecha, no. Entonces van dos, el núcleo de hidrógeno, el núcleo de deuterio. ¿Sí? Podrían hacer también un núcleo de helio 3, ¿no? Que es el que tiene tres nucleones, ¿no? Entonces, por ejemplo, modificamos un poquito más el programa y ahora vamos a hacer un núcleo de helio. Entonces, helio, núcleo de helio, pero helio 3. Entonces, el núcleo de helio 3. Ahora habría que dibujar 3 esferas, entonces ustedes cogen cada esfera. Bueno, cojamos la última, que está acá. Y van a poner 3 esferas, 1, 2 y 3. Solo que tienen que modificar las posiciones para que se vean bien, ¿no? Entonces, la primera, por ejemplo, la ponemos a la izquierda en menos 3. En Y ponemos también menos 3. Y en Z ponemos 0. El radio sí es el mismo y esta la ponemos de color blanco, ¿sí? En principio, el núcleo de deuterio tiene un neutrón y 2 protones. Entonces, los protones de color rojo, el neutrón de color blanco. La otra posición quedaría bien así, menos 2. Ponemos aquí menos 3. Y aquí ponemos 1. ¿Sí? Y el color lo ponemos en rojo. La última la ponemos un poquito, en menos 1. Menos 3 acá. Y en 0. Creo que aquí se visualizan bien las 3 esferas. Y el último color también lo dejamos de color rojo. Entonces simplemente ejecutamos y vemos si se dibujan las 3. Listo. Ahí estarían las 3. Creo que hay que... No, creo que así está bien, ¿no? Ponen entonces un mensajito similar al que habían puesto antes. Pero esta vez diciendo que la tercera cosa que dibujamos es un núcleo de helio, ¿no? De helio 3. De helio 3. O sea, es un isótopo de los núcleos de helio. Porque los núcleos de helio tienen 2 protones, 2 neutrones, pero aquí un neutrón se fue, quedó un isótopo que se llama helio 3. Y entonces hay 2 protones y un neutrón. La posición la ponemos de esta manera. Menos 3 en Y. Y en Z0, el tamaño igual y el color también negro, ¿no? Y de pronto dejamos esto un poquito más pegado para que se vea mejor el dibujito. ¿Sí? Y volvemos a ejecutar. Listo. Y entonces tienen, por ejemplo, un esquemita sencillo, pues hecho en BPython, de algunos núcleos atómicos, ¿cierto? El núcleo de hidrógeno, del átomo de hidrógeno, el núcleo del deuterio y el núcleo de helio 3. Simplemente un esquema sencillito de los núcleos atómicos. Entonces la idea con este tipo de programas es que ustedes van a poder dibujar no solamente núcleos, sino también moléculas y otro tipo de estructuras, haciendo este tipo de códigos sencillitos. Y listo, vamos a pausar el video aquí.